Un saludo, profesor y amigos de YouTube. Este es el grupo 17 conformado por mi persona, Joan Pilaguano, y mi compañero Inti Tixicuro. En esta ocasión vamos a usar el programa PCIN para ver el funcionamiento de los diferentes algoritmos, y como primero vamos a trabajar con el algoritmo para determinar si un número es par o no es par. Primero vamos a agregar un título, lo vamos a poner números pares. Luego vamos a poner lo que el programa nos va a escribir, lo que nos va a pedir, que va a ser ingresa un número entero. Eso debe ser entre comillas. ¿Y por qué entero? Porque solo vamos a trabajar con números enteros. Luego ponemos leer a, que en este caso a sería nuestra variable. Y a continuación ponemos la condición, que sería que si a porcentaje de 2 es igual a 0, entonces el programa nos va a escribir que a es un número par. Y si no se cumple esta función, el programa nos va a escribir que A no es un número par. Entonces, si ejecutamos el algoritmo, como podemos ver, nos pone ingresa un número entero. Ponemos 2, nos va a decir que 2 es un número par. Y si ponemos, por ejemplo, 3, nos va a decir que 3 no es un número par. Bueno, y ahora vamos a ver el algoritmo para determinar si un número es impar o no es impar. Vamos igualmente a agregarle un título que va a ser números impares. Ponemos lo mismo. Casi en todos los algoritmos el escribir va a ser el mismo. Ponemos ingresa un número entero. Ingresa un número entero, entre comillas. Ponemos nuevamente leer a, que es nuestra variable, y la condición, que si a porcentaje de 2, aquí no vamos a poner que es igual, sino que es distinto de 0. Ponemos que 2 es distinto de 0. Entonces, el programa nos va a escribir que A es un número impar. Y por el contrario, si esta condición no se cumple, el programa nos va a escribir que A no es un número impar. Entonces, si ejecutamos el algoritmo, nos dice ingresa un número entero, ponemos 3, nos dice que 3 es un número impar. Y si por ejemplo ponemos 4, nos dice que 4 no es un número impar. Bueno, ahora vamos a ver el algoritmo del factorial. Vamos a agregar igual el título, que sería calcular factorial. Vamos a primero definir nuestras variables, que va a ser n y f como real, ya que van a ser números reales. Vamos a poner que f flechita 1, luego ponemos escribir, ingrese un número, luego vamos a poner leer n, que lea nuestra variable en este caso, y vamos a usar el para. Ponemos y flechita 1 hasta n con paso 1 a 0. Luego vamos a poner aquí el algoritmo que se va a usar, que sería f flechita f por i. Luego cerramos de eso y ponemos abajo, ponemos escribir
entre comillas, el factorial de espacio, comillas, coma, n, coma, espacio, abrimos comillas de nuevo, un espacio es 2 puntos. Ponemos un espacio de nuevo y cerramos las comillas. En este caso sería F. Luego ejecutamos el algoritmo y ponemos, dice, ingrese un número. Ponemos 5. Y nos va a dar que el factorial de 5 es 120, ya que un factorial sería multiplicar todos los números que van antes, sería 5 por 4, por 3, por 2, por 1, y eso nos daría 120. Bueno, ahorita vamos a ver en cambio el algoritmo Fibonacci. Vamos a ponerle de título Fibonacci. Vamos a poner primero escribir, ingrese un número, igual entre comillas, ingrese un número. Vamos a poner leer n, que en este caso n va a ser la variable, o sea, la variable que vamos a usar. Y en el código Fibonacci siempre se va a usar el 0, siempre se va a usar el 0 y el 1, que es de donde se va a partir. Para eso también tenemos que saber en qué consiste el código Fibonacci, que consiste en la suma de los números anteriores, dependiendo de la cantidad de valores que quieras, que en este caso va a ser n. Siempre vamos a empezar de 0 y 1. Ahora vamos a agregar la condición de para. Ponemos i flecha 1, que va a subir de 1 en 1, hasta n, que va a ser la cantidad de valores que nosotros le pidamos. Ponemos escribir a. Como ya dijimos que es una suma, entonces va a ser c es igual a la suma de a más b. Entonces así se va a ir sucesivamente. Ponemos a es igual a b y b es igual a c. Entonces con esto ya ejecutamos el algoritmo y digamos, entonces ingresa un número. ¿Cuántos valores queremos? Queremos 5 valores. Entonces nos va a dar, como podemos ver aquí, 5 números. Y como les dije, es la suma de los dos anteriores, el siguiente número. 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. Bueno, ahora vamos a ver el algoritmo para determinar si un número es primo o no es primo. Ponemos como título primo. Luego vamos a poner escribir, que va a ser lo que nos va a salir, lo que nos va a pedir el programa, que sería ingresa un número. Eso va entre comillas. Luego leer a, que a va a ser nuestro algoritmo. Ponemos contar desde 0. Vamos a poner la función que es para y flechita 1 hasta a, que es nuestra variable, hacer. Dentro de esto vamos a poner la otra función que va a ser la otra condición, que es si a porcentaje y es igual a 0, entonces cont flechita cont más 1. Aquí se acaba el si y se acaba el para. Luego del para vamos a agregar otra condición, otra función de si. Entonces ponemos si cont es igual a 2, entonces escribir que a es un número primo. Pero por el contrario, si esta función no se cumple, ponemos si no, escribir que a no es un número primo.
Entonces ahora ejecutamos el logaritmo y dice ingresa un número. Entonces pongamos 4. 4 no es un número primo, ya que sí se puede dividir entre sí para 1 y aparte para 2. En cambio, si ponemos el 3, nos va a decir que 3 sí es un número primo. Bueno, y por último vamos a ver el algoritmo para determinar si un número es palíndromo o no. ¿Cómo sabemos si un número es palíndromo o no? Es cuando se escribe o se lee de la misma forma, normal o invertido. Vamos a poner primero escribir, ingrese un número de 3 cifras, pongamos en esta ocasión, de 3 cifras. Vamos a leer num, que este va a ser nuestro algoritmo, ahí nuestra variable, perdón. Punto y coma, ponemos uni, flecha num, y vamos a poner mod 10, punto y coma. Vamos a poner sen, flecha, espacio, trunc, y entre paréntesis ponemos num slash 100. Cerramos paréntesis, punto y coma. Luego vamos a poner escribir, entre comillas, la unidad es, dos puntos, cerramos comillas, coma, uni, para que nos dé la unidad, y ponemos escribir, entre comillas, la centena es, dos puntos, cerramos comillas, ponemos coma, cen y punto y coma. Entonces vamos a dar ahorita la condición, que sería si unidad es igual a centena, entonces escribir palíndromo. Pero por el contrario, si no se cumple esta condición, escribir, entre comillas, no palíndromo. Cerramos comillas. Entonces ejecutamos el logaritmo, el algoritmo, y dice ingresa un número de 3 cifras. Pongamos 1, 2, 3. La unidad es 3, la centena es 1, no palíndromo. Pero si ponemos, digamos, 1, 2, 1, que sabemos que se lee de la misma forma normal y de la misma forma invertido, nos va a salir que la unidad es 1, la unidad y la centena es 1. Entonces, si son iguales, esto quiere decir que ese número es palíndromo. Podemos poner otro ejemplo que es 2, 3, 4. Ya sabemos que esto no va a ser palíndromo. 2, 3, 4. Y en cambio, si ponemos 5, 6, 5, nos va a decir que sí es palíndromo. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.